y la unidad 2, ¿ya? Son unidades muy conceptuales, como les acabo de decir. Tienen que manejar todo lo que es desde la formación de las moléculas, la teoría del enlace, las propiedades a partir de esos enlaces, ¿ya? Absolutamente todo eso para poder más adelante explicar propiedades físicas, propiedades químicas de las funciones orgánicas sustentadas desde su estructura química, ¿ya? Cuando nosotros escribimos una estructura química, esto es un lenguaje simbólico. Entonces, esa estructura que estamos escribiendo nos tiene que hablar prácticamente y decir, esta molécula tiene estas propiedades. Esta molécula puede reaccionar de esta manera, ¿ya? Estoy tratando de que se ve las diapositivas, ¿ya se logra ver? Sí. Sí, Daniel. Por algún motivo yo no la veo completa. Pasa a veces esto. Voy a dejar de compartir un ratito para mirarlo bien. ¿Por qué? Ya, ahora va a salir bien ya. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar hablando desde un poquito de la historia de la química orgánica incluso, ¿ya? La primera parte, una introducción, y veamos algo acerca de la química orgánica. Cuando hablamos de química orgánica, hablamos de la química que estudia los compuestos de carbono. La química orgánica, así como ya una rama más especializada de la química, no es tan antigua, ¿ya? Vamos a ver cómo en el siglo XIX prácticamente empieza la química orgánica, que prácticamente son menos de 200 años o casi 200 años que hablamos ya de compuestos orgánicos, no de compuestos químicos como tal, sino de compuestos orgánicos. Y actualmente, sin duda, es una de las ramas de la química más amplia y más importante. Fíjense que más del 95% de las sustancias químicas conocidas actualmente son compuestos orgánicos. Y en general, en los profesionales químicos, más de la mitad de los químicos actuales en el mundo, dice, se denominan a sí mismos químicos orgánicos, ¿ya? Eso es muy común, ¿no? En las facultades de química, nosotros tenemos ingeniería química, no tenemos química, pero en las facultades de química se tienen claramente diferenciados los que están en la inorgánica, los que están en la analítica, los que están en la teórica, que es la química física, y los que están en la orgánica, siendo normalmente la mayor población los que estudian química orgánica. Yo me he formado como químico, como ingeniero químico, primero en la Gabriel y luego en el doctorado ya en una facultad de química pura en química orgánica, ¿no? Esto en otro país. Todos los compuestos, dice, responsables de la vida, como los ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, lípidos, vitaminas, etcétera, son sustancias orgánicas. La mayor parte de los alimentos que consumimos ya contienen a estos compuestos y son compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Si estoy, por ejemplo, una simple taza de té, el mismo té, ese extracto que estoy preparando, que pasa a colorear el agua, son taninos. Y los taninos son polifenoles. Y también contiene cafeína, que le extrae un poco, ¿no? Y estos, los polifenoles y la cafeína, son orgánicos. Y puedo endulzar, por ejemplo, con azúcar, que es sacarosa, orgánico. O si quizás no utilizo azúcar, puedo utilizar, por ejemplo, stevia, donde estoy utilizando un esteviósido, otro compuesto orgánico. Entonces, hasta en eso, fíjense cómo entra la química orgánica, ¿no?
La industria química, ya a nivel de industria, es en la economía mundial es la mayor, ¿no? Fíjense ustedes que siempre escucharán que la industria farmacéutica es una industria que se lleva muchísimo dinero, ¿no? No es que se la lleve, ¿no? Es que se invierte muchísimo dinero en la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica es una industria química, orgánica, por naturaleza, ¿ya? La industria de los materiales, de los polímeros. A ver, en lo que tienen ustedes ahí en su mesa, entre sus manos, ¿qué puede ser orgánico? ¿Qué puede ser polimérico, por ejemplo? Alguien que me dé un ejemplo. El bolígrafo, las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, que puede ser de polietileno, por ejemplo, este bolígrafo, ¿no es cierto? Fíjense desde la pantalla de nuestro celular, de nuestra computadora, si nosotros estamos viendo esas imágenes, es gracias a una propiedad de unos polímeros que tienen, que se llama cristal líquido, un estado de la materia, ¿no? Gracias a eso es que tenemos los LCDs, ¿no? Que quiere decir en inglés display o pantalla de cristal líquido, ¿no? Entonces, absolutamente en todo lo tenemos. Dice aquí los pesticidas. Imagínense Santa Cruz. Santa Cruz es una región principalmente agroindustrial, ¿no? Al ser una región principalmente agroindustrial, Santa Cruz consume, no los produce, los consume, ¿no? Toneladas de plaguicidas, de herbicidas, de fertilizantes, ¿no? Cuando digo plaguicidas, estoy hablando de herbicidas, insecticidas, fungicidas, en fin, ¿no? Y todos ellos, o la gran mayoría de ellos, son compuestos orgánicos. Lástima que los importamos, ¿no? Casi el consumo que hay de plaguicidas en nuestro país, todo prácticamente, ya, es importado. Aparecerán algunas empresas acá que dicen que procesan, pero en realidad lo que hacen es comprar los ingredientes y mezclarlos para ponerlos ya a la venta como un producto final. Pero no tenemos, lastimosamente, industria propia de síntesis. No hay, ¿ya? Y es ahí donde se va el dinero. Entonces, imagínense si Santa Cruz, que es una pequeña región en el mundo, ¿no?, consume estas toneladas, ¿cómo será el consumo a nivel mundial? Por eso hablamos de Bayer, hablamos de DuPont, hablamos de un montón de multinacionales que son ellos precisamente los que investigan, desarrollan nuevas moléculas, ¿no?, para nuevas aplicaciones, etcétera. Y ahí está el dinero, ¿no? Tenemos, ¿qué otra industria? Por ejemplo, hemos hablado de polímeros, hemos hablado de fármacos, de plaguicidas, ¿ya? Entramos a hablar de los alimentos y ni qué se diga, ¿no? Siempre que estamos trabajando con alimentos, estamos hablando de orgánica. Y en nuestras industrias locales, por ejemplo, no solamente para el mismo procesamiento de un producto, sino incluso en los desechos, ¿no?, los residuos que descartamos. Ahí entran los de ingeniería ambiental y por eso es importante que aprendan la química orgánica, ¿no? La gran carga orgánica que hay en los desechos industriales que dan lugar a una contaminación más adelante en los ríos. Ustedes saben, por ejemplo, de que leen las noticias de que cada vez hay mortandad de peces, ¿no es cierto? Y esa mortandad de peces muchas veces se debe a accidentes, otras veces se debe a, no a accidentes, sino a acciones, resultados de acciones que son ocasionadas por el hombre, ¿no? O a derrames. Por ejemplo, puede ser ocasionado por plaguicidas, puede ser por derrames de petróleo, o puede ser, como ocurre en muchísimos ríos en la región del norte de nuestro departamento, más apegado a Cochabamba y en la región de Cochabamba, por actividades ilícitas, ¿no? Entonces, porque todo eso lo están descartando ahí y la mayor parte de eso
de esos residuos, son ahí inorgánicos, porque hay ácido sulfúrico, etcétera, pero hay mucho orgánico. Y esa carga orgánica, para ir degradándose, necesita oxidarse. Fíjense cómo es nuestro organismo, el organismo animal y el medio ambiente, que es otro, llamémosle un organismo complejo, ¿no es cierto? Que para deshacerse de todo esto, ¿qué es lo que hace? Lo oxida. Y entonces hay también en el ambiente, igual que en el organismo, reacciones de oxidación y de conjugación, buscando que se vuelvan más polares para poder ir diluyéndolo en el agua, por ejemplo. Y en este caso, cuando esto ocurre en un cuerpo de agua, en un río, por ejemplo, ¿de dónde toma el oxígeno para esa oxidación? Pues del río. Y entonces los priva del oxígeno, ya la oxidación de la materia orgánica priva del oxígeno a quienes realmente lo necesitan para vivir ahí, que son los peces, ¿no? Y ahí es donde aparecen los casos de mortandad, ¿no? Entonces, la química orgánica es muy importante para todos los que estudian las ingenierías aquí en la universidad, ¿no? Cada uno va a aplicar desde su campo. Quizás a un petrolero necesite saber más de hidrocarburos, saber incluso propiedades, reactividades, ¿no? Cómo eliminarlos a veces. Un ambiental, un ingeniero en alimentos, va a estar trabajando siempre con materiales orgánicos, un ingeniero químico, que se diga, un ingeniero en control de procesos, un ingeniero industrial, ¿no? Imagínense un industrial que esté trabajando en una industria de plásticos, por ejemplo, necesita saber de química orgánica. Que esté trabajando en una industria de alimentos, necesita saber de química orgánica. Claro, si el industrial se va a dedicar probablemente a servicios, qué sé yo, trabajar en un banco porque lo pueden hacer, ¿no? Tiene esa amplitud de esta carrera de ingeniería industrial, quizás ahí no vaya a aplicar sus conocimientos de química, ¿no? Pero en general, si va a la industria, va a necesitar no ser un experto en química, pero conocer de química para que cuando estén hablando de los procesos, él pueda identificarlos mejor y no perderse pues en las explicaciones, ¿no? Por eso es necesaria la materia. Creo que los industriales llevan solamente una, química orgánica, y las demás carreras llevan dos. ¿O todos hacen las dos orgánicas? No, ¿verdad? Ingeniero. Diga. Una pregunta. He escuchado en las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, que fluye el líquido, pero dicen tiene poca cantidad de oxígeno. ¿Qué significa eso? El agua tiene oxígeno disuelto, ¿no? Debe tener oxígeno disuelto. Si no hay oxígeno disuelto, es un gas disuelto en el agua, ¿no? Si no hay oxígeno disuelto, entonces los peces, por ejemplo, no podrían respirar. Usted sabe que el oxígeno lo van quitando del agua, ¿no es cierto? A través de las agallas y demás. Entonces no podrían respirar. Y por eso se morirían, ¿no? Se mueren, de hecho. Cuando nosotros provocamos una contaminación con residuos orgánicos, estos residuos orgánicos sí o sí se tienen que oxidar. Y no solo residuos orgánicos, también hay inorgánicos, ¿no? Pero sí o sí se tienen que oxidar. Y la oxidación es con oxígeno. Y esa oxidación conlleva el uso del oxígeno que está en el agua. Por lo tanto, eso le reduce la posibilidad de vivir a los peces, ¿no? Entonces, por eso siempre se cuida que se tenga una buena cantidad de oxígeno disuelto. Si no hay oxígeno, no habrá vida ahí, ¿ya? ¿Cómo fue evolucionando la química orgánica? Fíjense, dice, a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII todavía se pensaba que era necesaria la intervención divina para la formación de un compuesto orgánico. Porque solamente los seres vivos, eso era lo que apreciaban, eran los que estaban produciendo estos compuestos. Por ejemplo, la urea, ¿no?
no solamente la urea, sino otros desechos orgánicos que, claro, eran fabricados, entre comillas, por los organismos, ¿no? Y como los organismos vivos venimos de la creación, en esta teoría, entonces sí o sí era necesaria la intervención de la fuerza vital. Y se pensaba que el hombre no podría obtener, por ejemplo, a partir de un compuesto inorgánico, entre comillas, inanimado, obtener un compuesto orgánico. ¿Ya? Sin embargo, ya empezaban a observar a estos compuestos formados por un número limitado de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ya azufre principalmente. Entonces ya se fueron identificando los elementos que formaban, porque el análisis elemental ya estaba empezando, ¿ya? Estamos hablando, imagínense, del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, 1780 por ahí. Principios del siglo XIX ya se intuyen ciertos visos de ordenamiento estructural, o sea, como que se van repitiendo ciertas cosas y van conformando una estructura ordenada. Y es cuando, si no recuerdo mal, Richter establece la ley de proporciones múltiples, ¿no? Son las leyes que ustedes han visto en química general desde el principio, ¿no? Pero todavía era química, no era química orgánica, era química, y era una química primigenia, ¿no? Recién se había apartado hacía unos años, unas décadas, de lo que era la alquimia, ¿cierto? Fíjense, en la década de 1820, en esos años, es cuando Rudi Wöhler, no sé cómo se lee, si alguien ahí le entiende el alemán, lo va a poder pronunciar mejor el nombre. Este químico, Wöhler, sintetiza la urea a partir del isocianato. El isocianato es un compuesto inorgánico, mientras que la urea es un compuesto orgánico. Entonces resulta que sí había sido posible, que no es necesaria la intervención divina para la obtención de un compuesto orgánico. Y entonces a partir de ahí despega la química orgánica, ya como una ciencia pura, aparte de la química, ¿no es cierto? No mezclada con la química inorgánica, sino que ya empieza a tomar su propio rumbo, porque sí se habían podido obtener estos compuestos a partir de compuestos inorgánicos. O sea, sí los puedo sintetizar. A la vez, Lavoisier mejora la precisión del análisis elemental. Ya él había trabajado bastante en el análisis elemental, ¿no? Y ahora ya se es más preciso, ¿no? Les hablo de hace 200 años. Por ejemplo, cuando hacemos el análisis elemental de esta forma, como lo hacían antiguamente, como lo empezaron a hacer en un tubo de ensayo, que lo van a hacer ustedes en la universidad también, en uno de los laboratorios, ponemos la muestra orgánica y le ponemos un cachito de sodio, por ejemplo, y lo calentamos, ese tubo. Lo calentamos, pero a temperatura alta, que quede al rojo vivo, y luego dejamos que el tubo se rompa en el agua. Lo que hemos hecho es ionizarlo, de tal forma que si hay halógenos, formará halogenuros. Ya, si hay nitrógeno, entre el nitrógeno y el carbono, formarán cianuros y tiocianatos, y así, ¿ya? Entonces, de esa manera puedo identificar a esos elementos, al nitrógeno, a los halógenos, al azufre, ¿ya? Pero el carbono y el hidrógeno, ya desde el principio, Lavoisier los había visto de identificarlos por oxidación. Por ejemplo, si esa muestra orgánica con un trozo de cobre la calentamos, ¿ya? Empieza a degradarse térmicamente y a oxidarse. Y se oxida produciendo CO2 y agua, ¿no? Y ese CO2 y el agua, vapor de agua, salen por un tubito de desprendimiento. Lo podemos hacer pasar por
tamiz molecular o, por ejemplo, por cal viva, por cal, ¿ya? Y en la cal se quedará absorbida el agua y el CO2 pasará. Y lo hacemos burbujear ese CO2 en una disolución de hidróxido de bario y se va a formar un precipitado. El hidróxido de bario se llama baritina, por si acaso, ¿ya? Y se va a formar un precipitado que es el carbonato de bario. Lo filtro, lo seco, lo lavo, lo seco ese precipitado y luego lo peso. Y por su composición centesimal puedo saber cuánto de carbono tiene ese carbonato. ¿Y ese carbono de dónde se originó? De la muestra orgánica. Entonces, de esa manera sé cuánto por ciento de carbono tiene esa muestra orgánica, indirectamente. Si puedo pesar el agua que se ha formado, ¿ya? Entonces puedo determinar la cantidad de hidrógeno que tenía mi muestra. No la de oxígeno, la de hidrógeno. Si entre el carbono y el hidrógeno no llega al 100%, entonces el resto era oxígeno, que también está formando parte del agua. Entonces, fíjense que eso data de hace 200 años. Actualmente tenemos equipos de laboratorio que se llaman equipos de análisis elemental, donde nosotros ponemos nuestra muestra, ¿ya? Hacemos ciertas etapas manuales, como es la digestión con, yo qué sé, con agua regia, dependiendo de qué es lo que estoy analizando. Pongo mi muestra, ahí se produce calentamientos, etcétera, y van desprendiéndose los respectivos gases, y hay detectores que me van identificando qué elementos tiene la muestra y en qué porcentaje están. Ya tenemos ese tipo de analizadores. Claro, en el siglo XXI ya era imposible que no lo tuviésemos, ¿ya? Existen. También se pueden hacer incluso análisis elemental, imagínense, en el cual se pueda detectar ya no únicamente orgánico, sino todo inorgánico. Se pueden detectar prácticamente todos los elementos de la tabla, ¿ya? Eso se llama, el equipo se llama ICP, es un equipo de plasma, ICP-MS, por espectrometría de masas, ¿no? Este equipo está alrededor de $500,000. Aquí obviamente no lo tenemos, pero en la industria minera utilizan un ICP, eso en Oruro, donde hay minas, ¿no? Utilizan un ICP que es óptico, que no es de plasma, pero que igualmente, con menos precisión que puede detectar muchísimos elementos. Miren cómo ha evolucionado la química desde hace 200 años, desde el aguacero, ¿no? Y bueno, pero al mismo tiempo, dice, en este siglo se produce una complicación insospechada, la isomería. La unidad 2 que nosotros vamos a estudiar precisamente trata de la isomería, ¿ya? Por ejemplo, el isobutano y el N-butano son isómeros. Tienen la misma fórmula global, C4H10, pero son compuestos diferentes. El N-pentano, el isopentano y el neopentano son isómeros. Todos tienen la misma fórmula global, C5H12, pero son compuestos diferentes. N-hexano, isohexano, neohexano y mesohexano son isómeros, ¿ya? Y así, esos son un tipo de isómeros. Hay otros isómeros que son tan idénticos en todo que son uno, la imagen en el espejo del otro. Y son distintos, ¿ya? Eso fue lo que se empezó a detectar precisamente hace 200 años. Actualmente está súper estudiado la isomería, ¿ya? Es más, es uno de los temas más apasionantes que hay. Hay especialidades en esto. Luego ya en la década de los 30 podemos ver que ya empieza a identificarse a los radicales orgánicos como principio de ordenación. Por ejemplo, si ustedes escriben CH3-CH2, CH2, CH2-CH3, cada uno de esos son los radicales. Que luego, si yo lo resumo,
se denominan serie homóloga, que se va repitiendo exactamente lo mismo, ¿ya? Y entonces vemos que hay una ordenación que se va dando. Y a partir de ahí se van identificando algunos de esos radicales. Actualmente ya hablamos de radicales libres y todo ello, ¿no? Pero ya los vamos a identificar muy bien aquí. Entre el 30 y el 40, el orden entre los radicales orgánicos, la sustitución. Ustedes han visto que hablamos N-butilo, sec-butilo, ter-butilo, ¿no es cierto? Esto es en función al grado de sustitución que tiene. Unos son primarios, otros secundarios, otros terciarios, y así, ¿no? Entonces vean ustedes que durante más de 10 años, 20 años prácticamente, se estuvo identificando a los radicales, ¿no? En 20 años, desde que empieza la química orgánica aquí, en 1820 hasta la década de los 40, fue avanzando la química orgánica como una ciencia aparte, ¿ya? Entre el 40 y el 50, ordenación por tipos de compuestos. Y empezamos a pensar de alguna manera en funciones orgánicas, ¿ya? En la década de los 50, la tetravalencia del carbono se descubre, se comprueba que el carbono realmente es tetravalente. Quizás no tenían la tecnología en esa época para determinar qué tipo de estructura tenía de forma geométrica, eso no, pero con todo lo que se fue consiguiendo, se llegó a la conclusión de que el carbono solo se puede unir con otros 4 átomos, que es tetravalente. En la década de los 60 empiezan a aparecer las primeras formulaciones modernas. Y en los 70, otra vez la isomería óptica esta vez. ¿Ya? La isomería óptica, esta que les hablaba de una mano frente a la otra, ¿no? Una molécula frente a la otra, son imagen en el espejo. Y esa isomería óptica se denomina así precisamente porque son tan idénticos los dos isómeros que la única diferencia que hay entre ellos y que los hace dos compuestos distintos es su comportamiento frente al plano de luz polarizado, que uno lo desvía a la izquierda y el otro lo desvía hacia la derecha en la misma magnitud. Eso lo vamos a estudiar con amplitud en el segundo tema. En los 80 del siglo XIX, el benceno. Y claro, ya la estructura del benceno, porque el benceno había sido descubierto primero por Faraday y luego por Mitscherlich, hacía unos 30 años. Ya se conocía la fórmula del benceno en cuanto a que tenía 6 carbonos y 6 hidrógenos, pero no se podía dar o encontrar o proponer una estructura que sea convincente. Incluso hasta ahora, ¿no? Ha aparecido recién una publicación del año pasado de una universidad muy buena de Australia, donde todavía ellos tratan de demostrar la estructura real que tiene el benceno, y es que es un hexágono perfecto, ¿ya? Pero eso será un tema de otra unidad. Pero fíjense, hasta ahora se sigue hablando de esto que ya surgió en aquella época y que fue precisamente Kekulé el que aportó bastante con las estructuras que nosotros conocemos, ¿ya? Porque yo les digo a ustedes, dibújenme la estructura del benceno, me van a dibujar un ciclo de 6 con un circulito al medio o con 3 dobles enlaces. Sin embargo, no es un alqueno. Y unos van a colocar las rayitas en un lado y otros van a colocar las rayitas en otro, y les diré a todos que está bien, ¿no? Pero todo eso tiene un sustento. Están bien, pero a la vez ninguno de ellos representa adecuadamente al benceno, ¿no? Todo eso se discutía ya por aquellos años. Ya el gran salto posterior a la Primera Guerra Mundial, el gran salto de la física aplicado a la química, y por lo tanto la química crece, es entre la década de los 30 y 40 en el siglo XX. La teoría de la resonancia. La resonancia vista ahora como
una propiedad termodinámica debido a la deslocalización electrónica, debido a la capacidad de acomodar sus electrones de forma eficiente que tiene una molécula. Pero claro, en la década de los 30, en la década de los 40, ya estábamos trabajando bajo el nuevo modelo atómico, que es el modelo mecánico cuántico, que da lugar luego a la teoría del enlace de valencia en los orbitales y a la teoría del orbital molecular. Entonces, para la década de los 30 y de los 40, ya se podía explicar la propiedad llamada resonancia en términos de orbitales moleculares. Se desarrolla la espectroscopía de rayos X. Gracias a la espectroscopía de rayos X, podemos medir distancias interatómicas, es decir, longitudes de enlace y ángulos de enlace. Fíjense desde cuándo se lo puede hacer. Se desarrolla la espectrometría de masas, una de las técnicas que ha permitido el desarrollo casi exponencial en la química, en general, no solo en la química orgánica, ¿ya? Nosotros tenemos espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo de gases en la Facultad de Tecnología, ¿ya? Los voy a llevar un día para que lo conozcan el equipo, no para que lo operen, pero lo van a ver operando. Son equipos bastante caros, ¿ya? Pero nos permiten identificar compuestos. Actualmente incluso se trabaja con masas. Hay solo una empresa aquí en Santa Cruz, una empresa, bueno, está la empresa Empacar, por ejemplo. Empacar es la que fabrica las botellitas de Coca-Cola y todo ello. Es una recicladora grande de plásticos. Y para determinar ellos la presencia de contaminantes y descartar la presencia de contaminantes en ciertos niveles para dar la certificación de que ese plástico se puede utilizar para un envase de uso alimentario, ellos necesitan hacerlo con instrumental muy sensible y muy preciso. Y esos son los cromatógrafos de gases con espectrómetro de masas. Empacar tiene como 3 de estos equipos, ¿ya? Y 3 fueron los que yo conocí, quizás tengan más ahora. Y cada equipo cuesta alrededor de $150,000, ¿no? Hay una empresa también que se llama Totaí Citrus. Totaí Citrus es una empresa que tiene miles de hectáreas de limones sembrados y produce el jugo de limón y el aceite de limón, el aceite esencial, ¿no?, de limón. Todo eso para exportación a Europa. Pero para exportar a Europa tienen que demostrar de que ese aceite, de que este jugo no tiene residuos de plaguicidas. Y para ello tienen un equipo que se llama de cromatografía de líquidos, un HPLC, acoplado a un masas, o sea, un espectrómetro de 2 espectrómetros de masas juntos, acoplados en tándem. Ese es el único que hay en Santa Cruz. Y ese está por el orden de los $300,000. Vi cuando llegó, cuando se lo llevaron para instalarlo y todo, ¿no? Por mi relación con la empresa que lo trajo. Entonces, fíjense que ahora esa tecnología que tenemos empezó a desarrollarse en los años 40, entre los 30 y los 40, ¿no? Luego viene la década de los 50, el análisis conformacional, que también hablaremos de análisis conformacional en la segunda unidad. Hablamos de estereoquímica, aquí del ciclohexano, y para nosotros será un tema interesante, ¿ya? Si yo les digo, dibújenme la estructura del ciclohexano, ustedes me dibujan un hexágono regular, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Sin embargo, el ciclohexano no es un hexágono regular. Y aquí en esta unidad, en la unidad 2, vamos a ver cómo es realmente el ciclohexano. Ahí entramos nosotros ya a el análisis conformacional para entender cómo es la molécula espacialmente, ¿ya? Y en los años 50, la RMN, la resonancia magnética nuclear. ¿Alguien ha oído hablar de la resonancia magnética nuclear? ¿Conoce algo? ¿Le han hecho alguna vez una resonancia?
no es lo mismo que le hacen a las personas con el cerebro, ¿no, Inge? No es lo mismo, ¿no? No, es esa. Claro, Mi esa ya mamá es le una entiende. aplicación. Esa ya es una aplicación de la resonancia magnética nuclear, ya se llama de gradiente para que obtener la imagen. Pero la RMN se utiliza en la elucidación estructural de la química. Es así como nace con ese propósito. Obviamente es algo que lo hacen los físicos, ¿no es cierto? Porque esto es, no podemos negar que la ciencia que da lugar a todo esto es la física, ¿no? En la RMN lo que se tiene es un imán de un gran campo magnético, o sea, se tiene que generar un campo magnético muy alto. ¿Ya? Hablamos en teslas, ¿no? Del campo magnético. Y, a ver, 1200 megahercios, 1300 megahercios, ahora irán mucho más. Yo trabajé con uno de 1400 megahercios cuando hacía el doctorado hace 20 años, ¿no? O sea que los que hay ahora son mucho más potentes incluso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? En ese campo magnético tan alto se introduce un tubito de cuarzo que es más o menos así como este tubito, que tiene no más de unos cuantos, ni 1 mililitro de muestra, ni 1 mililitro. Medio tendrá a lo sumo, ¿ya? Que está disuelta nuestra muestra en un disolvente deuterado, es decir, que tiene deuterio en vez de hidrógeno, ya para evitar apantallamientos. Y este tubito entra y gira a una gran velocidad en ese gran campo magnético. Y entonces lo que se provoca con ese campo magnético, que tiene además un ángulo, ¿ya? Lo que se provoca es cambios en el giro del spin electrónico. ¿Se acuerdan el spin, el más un medio y el menos un medio, no ven? Ahí es donde se está yendo, al nivel del spin electrónico. Y esos cambios a nivel de spin electrónico luego inducen cambios con una bobina, ¿ya? Con una bobina muy sensible que puede detectar esos cambios. Y en función a todo el entorno que tiene esa estructura química, nos va a arrojar unos resultados que nosotros tenemos que aprender a hacer su interpretación, ¿ya? Eso es la RMN. En otras palabras, cuando a una persona, ya luego lo hacen a un nivel de salud, cuando a una persona lo introducen a una especie de túnel, digamos, en el equipo, en la máquina, la persona es la muestra. La persona está representando el líquido que estoy poniendo, mi muestra líquida que pongo en el tubito. Y es sometida a un campo magnético muy alto, con una irradiación de ondas de radio, ¿ya? O sea que cuando les digan que es peligroso porque están sometidos a radiación, no es cierto. En una tomografía sí, porque son rayos X y esa es radiación ionizante. En una resonancia magnética nuclear son ondas de radio, que son de metros de largo. Por lo tanto, no es radiación ionizante, no hay ese riesgo. Y lo que están provocando en la persona es, ustedes saben que somos más agua que otra cosa, ¿no es cierto? Son cambios en la alineación en el spin de nuestros átomos de hidrógeno en el agua que tenemos, ¿ya? Que forma parte de nuestro cuerpo. Y como estará distribuida, pues, si creció un tumorcito por ahí, va a tener una distribución distinta y es eso lo que se llega a ver, ¿no? Gracias a esos cambios en el spin. Imagínense que eso empieza a surgir en 1950. En ingeniería no estudiamos esto, por si acaso. Cuando yo llegué a hacer el doctorado, lo cuento como anécdota, tuve que inscribir RMN avanzada, ¿ya? Porque claro, yo hice en química pura, no hice en ingeniería química mi doctorado. Entonces, al inscribir RMN avanzada, y no había llevado nunca RMN, antes de empezar RMN avanzada tuve que estudiar muchísimo RMN, ¿no? Entre estudiar y hacerlo con el equipo, porque se tenía el equipo ahí. O sea que en más o menos un mes que tuve, menos todavía me dieron de plazo, tuve que nivelarme a lo que tenían de conocimiento los químicos para poder entrar a RMN avanzada. Pero
es un campo de especialidad muy lindo. Actualmente esto, nosotros lamentablemente no tenemos en Santa Cruz. Hay en La Paz, hay en Cochabamba, en RMN, en las universidades, pero en Santa Cruz no tenemos porque a la química se le ha dado muy poco valor acá, lastimosamente. Bueno, y como ven, así ha ido evolucionando la ciencia, la química orgánica, ¿no? Actualmente todo eso que les he contado nos demuestra de que la química orgánica tiene una historia de aproximadamente 200 años hasta hoy, ¿ya? ¿Y cómo es que hablamos de química? Para hablar de química, primero debemos situarnos en el campo de la física, porque debemos entender lo que son los átomos, ¿no? Y cuando hablamos del átomo, de la estructura de los átomos, estamos hablando de física. Cuando dos átomos se unen para formar una molécula, recién ahí hablamos de química, ingresamos al campo de la química. Pero antes de eso, estamos dentro de la física, ¿ya? Y hay, pues, muchas teorías, no teorías, modelos, desde el tiempo de Demócrito, no recuerdo si el siglo V antes de Cristo o algo así, que fue el primero en dar la definición de lo que es el átomo, a lo que él le llamó átomo, y que no cambió ese conocimiento, imagínense, hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los diferentes modelos atómicos, tenemos el de Dalton, ¿no? Rutherford, Bohr, etc. Y así fueron evolucionando, fueron comprobando ciertas cosas experimentalmente, hasta que gracias a Schrödinger y su ecuación de onda, llegamos al modelo mecanocuántico del átomo. Entonces, ahí vemos que el átomo, ¿qué es? A ver, ¿quién me puede decir qué es un átomo? ¿Cómo está formado un átomo? ¿Ah? ¿Qué tiene un átomo? Protones y neutrones. Los protones. Ya, los protones y los neutrones, ¿dónde están? En el núcleo. En un núcleo, ¿no es cierto? ¿Y será que están pegados así, formando algo, un sólido? Muy microscópico, obviamente, pero un sólido. No, ¿verdad? Hay distancia entre ellos. Y no son los únicos, ¿no es cierto? Se tienen más partículas subatómicas, pero no importa, hablemos de esas dos que son las principales ahí en el núcleo, ¿no? Tenemos los quarks, tenemos mucho para hablar ahí en este núcleo, pero son partículas que están en la zona más densa del átomo, que es el núcleo. Y estoy diciendo la zona más densa, que no quiere decir que sea una zona compacta. ¿Ah? Hay distancia entre ellos, ¿de acuerdo? Y muy, muy lejos de ese núcleo que tenemos, Electrones. los electrones, ¿no? Muy lejos, a una distancia grandísima del núcleo, están los electrones. Y entre los electrones y el núcleo, ¿qué hay? Espacio vacío. Nada, ¿no es cierto? Nada. El espacio vacío, como dice. Y entre protones y neutrones, aunque están cerca, están en una zona condensada, están cerca, pero igual hay espacio, hay distancia, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Filosofemos un poco. Luego viene otro átomo, ya, se acerca y sus electrones se acercan bastante a estos otros electrones, pero en una región un poquito más grande, pero igual hay distancia grande entre los dos átomos, entre sus dos núcleos, ¿no? Y así es como se forman las moléculas, ¿no es cierto? Y si nos ponemos a hacer número y a pensar en cómo realmente están las moléculas, son más los espacios vacíos que lo que ocupan las partículas, ¿no es cierto? Las partículas subatómicas. Por eso es que nosotros tenemos radiaciones que son ionizantes, radiaciones capaces de atravesar, incluso por su longitud de onda tan pequeña, incluso estas distancias.
y somos permeables a ese tipo de radiación. Entonces nosotros podemos tocarnos, decir esto es sólido, digamos. Pero bien sabemos, ¿sí? Es verdad que, bueno, en colegio me dijeron que la distancia de un electrón al núcleo es 4 kilómetros aproximadamente. No, pues no, imposible, ¿no? Seguramente lo que le ha querido decir es como el equivalente a 4 kilómetros referido al tamaño de la persona, ¿ya? Pero no, eso es imposible, ¿no? Eso es una comparación simplemente que le han querido decir. Pero hay demasiado, ¿cómo les diré? Cosas que parecen una fantasía cuando uno se pone a estudiar la mecánica cuántica. A mí me apasiona la mecánica cuántica, yo siempre estoy estudiándola, ¿no? Incluyendo esto de que lo que hago, todo se mueve en pares, ¿no? Si yo mando su par, su otro spin, lo mando a la luna, y si el spin que se quedó en la Tierra lo hago cambiar de dirección, el otro también lo va a cambiar de dirección. Eso era algo que Einstein no creía. Y sin embargo se logró comprobar, ¿no? De que sí existe. Pero bueno, eso es mecánica cuántica, ¿ya? Entonces, básicamente, el átomo es eso que ustedes acaban de describir. Ahí está el núcleo, muy lejos están los electrones. ¿Y los electrones cómo están? Dando vueltas por ahí. Puedo yo decir, quiero saber, no sé qué hora es ahorita. ¿Qué hora tenemos? ¿Alguien tiene hora? 5:53. 5:53. Gracias. Puedo saber, quiero calcular a las 5:55 cuál es la posición. Tengo este átomo de hidrógeno y quiero saber con precisión la posición que va a ocupar su electrón en X y Z. ¿Será que eso puedo saberlo? No se puede porque ahí no se puede. Está el principio de incertidumbre. Está ahí nombrado, el de Heisenberg, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque lleva una velocidad, ¿no? Entonces no puedo predecirlo. Pero sí puedo predecir una región del espacio donde es más probable encontrar a ese electrón, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esa región del espacio? Orbital. Orbital. Y ese orbital viene, como dice aquí, caracterizado por los números cuánticos, ¿no? N, número cuántico principal, asociado al nivel de energía. L, el número cuántico secundario, ¿ya? Y M, el número cuántico magnético. Entonces, el 1, el secundario, me está diciendo la forma que va a tener. Uno me dice el nivel de energía, otro me dice la forma geométrica que va a tener. Que si es una esfera, que si es un elipsoide, no, la forma. El otro, M, me dice la inclinación que va a tener. ¿Ya? El ángulo de inclinación que va a tener. Y finalmente tenemos, que no está ahí, el spin, ¿no? Donde el spin me está dando su giro, más un medio y menos un medio. Entonces, vendrán siempre la configuración electrónica caracterizada de esa manera. N, L, M y S, que viene a ser el spin. ¿Ya? Pero eso gracias a quién fue. ¿Quién es el que dice, el que enunció esta teoría? Porque finalmente es un modelo. Cuando digo un modelo, me refiero a un modelo matemático. Imagínense que esto lo hizo un joven a sus 25 años, ¿no? Que fue Rödinger. ¿Se lo han mencionado a Rödinger en química general? Sí. Es Rödinger y su ecuación de onda, ¿no es cierto? Que lo hizo para el átomo de hidrógeno. Claro, cuando ustedes miran esa ecuación diferencial de Rödinger, que es una ecuación diferencial compleja, ¿ya? Era solo para el átomo de hidrógeno. Imagínense para un átomo que tiene más electrones. Actualmente,
y ese es el avance de la química y la física teórica, actualmente los químicos teóricos y los físicos teóricos utilizan supercomputadoras para hacer los cálculos de mecánica cuántica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ecuaciones que dan lugar a todo esto son ecuaciones que ya manualmente no se pueden resolver, ¿no? Y se necesita una cantidad grande de recursos en cuanto a computación para poder hacerlo. Y operadores matemáticos que han ido surgiendo, como los hamiltonianos, por ejemplo, que son los que más se utilizan en mecánica cuántica, ¿ya? Entonces, voy a pasarme aquí. Tenemos el orbital, fíjense, S. ¿Qué forma geométrica tiene el orbital S? Una esfera, ¿ya? Y el 2, que es el nivel, ¿ya? El 1S o el 2S, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Tamaño. El tamaño de la esfera, ¿sí? Aquí es más pequeño, entonces hay una densidad electrónica mayor. ¿Por qué? Porque ese electrón puede estar en alguna parte aquí, ¿ya? En cambio acá, la región es más amplia, ¿no es cierto? La densidad electrónica es menor. Aquí tenemos los orbitales P, por ejemplo. Pueden ver la forma que tienen, le llamamos formas de mancuernas, ¿no? Y que están situados en los ejes, en X, Y y en Z, ¿ya? Y esto que nosotros lo vemos como unas simples figuritas, en realidad pues son modelos, son resultados que arroja la ecuación de Rödinger, ¿no? Y esos resultados son las ecuaciones que dan origen a estas formas geométricas que ustedes están viendo aquí. Ahí tenemos la forma que tienen los orbitales D. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar aquí por ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner unos videos de YouTube para que ustedes puedan ver, ¿ya? Sobre los diferentes modelos atómicos, para que vean cómo fue evolucionando esto de los modelos atómicos hasta llegar al modelo atómico actual, que es el que utilizan. ¿De acuerdo? Ustedes les voy a pedir que lo vean. El viernes es lógico que no vamos a pasar clases, Viernes Santo, pero el miércoles que viene sí, y vamos a hablar de esos videos un poquito, ¿ya? ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Avísenles a sus compañeros porque hoy hubieron 31 y hay más inscritos, ¿no? Pues, así que nos vemos, ingeniero. Entonces. Sí, dígame. Disculpe, las grabaciones de la clase o lo que esa presentación. Todo va a estar en el aula, no las he puesto todavía en el aula virtual, pero me voy a dar tiempo a partir de mañana de organizarlas, ¿ya? Esta clase, todo va a estar en el aula virtual. ¿Cuál es el aula virtual? Está en la plataforma de Moodle que ustedes manejan de la Gabriela. No Classroom, ¿ya? Ya, sí, ingeniero. Bueno, nos vemos, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Recording stopped.